La base naval de Guantánamo es un símbolo de la opresión imperialista en América Latina. Desde su establecimiento en 1903, ha servido como una punta de lanza del dominio de Estados Unidos en la región, una plataforma militar que ha asegurado el control geopolítico del Caribe y ha sido utilizada como centro de detención y tortura. Su existencia en suelo cubano, incluso después del triunfo de la Revolución de 1959, es una afrenta no solo contra la soberanía de Cuba, sino contra toda la clase trabajadora de América Latina y el mundo. Si el gobierno cubano se dispusiera seriamente a desmantelar la base de Guantánamo, esta lucha podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra el imperialismo norteamericano. Pero para que esta acción sea efectiva, no puede limitarse a una decisión unilateral del Estado cubano. Debe transformarse en un movimiento de masas a nivel internacional, con la clase obrera y la juventud de América Latina a la cabeza. El problema es que la burocracia cubana no tiene una orientación revolucionaria internacionalista. En lugar de apoyarse en la movilización de los trabajadores y la juventud de todo el continente, ha optado por una estrategia de coexistencia pacífica con el imperialismo. Pero ¿qué pasaría si Cuba rompiera con esta política y girara hacia una estrategia revolucionaria? Llamado al movimiento obrero y de la juventud en toda América Latina. Si la dirección cubana adoptara una política genuinamente revolucionaria, el desmantelamiento de la base de Guantánamo podría transformarse en un golpe histórico contra el imperialismo de gran calado. Para lograrlo, no bastaría con declaraciones diplomáticas o apelaciones a organismos internacionales, sería necesario un llamado directo a la movilización de la clase trabajadora y la juventud en toda América Latina y más allá. Movilización masiva frente a las embajadas de Estados Unidos en toda América Latina de manera simultánea. Un ataque imperialista contra Cuba en respuesta a la expulsión de Estados Unidos de Guantánamo no podría ser enfrentado solo con resistencia armada en la isla. La clave estaría en la solidaridad activa del movimiento obrero y juvenil mundial, pero particularmente en Latinoamérica. Se debería hacer un llamamiento a marchas simultáneas y permanentes frente a todas las embajadas y consulados estadounidenses, exigiendo el fin de la ocupación de Guantánamo y el cese de la agresión imperialista contra Cuba. Llamado a los gobiernos de izquierda a nacionalizar las empresas estadounidenses en sus países. Cualquier represalia económica o militar contra Cuba debería responderse con una acción coordinada de expropiación de los capitales imperialistas en América Latina. Los gobiernos que se presentan como progresistas, deberían ser presionados por la clase obrera y la juventud para que tomen medidas concretas, la nacionalización sin indemnización de todas las empresas estadounidenses en sus territorios como un acto de solidaridad revolucionaria con Cuba. Demostrar la solidaridad con hechos más que con declaraciones. Creación de brigadas internacionales para la defensa de Cuba. Así como en la Guerra Civil Española los revolucionarios de todo el mundo se unieron a las brigadas internacionales para enfrentar al fascismo, un llamado de Cuba para organizar una defensa internacionalista contra el imperialismo recibiría una respuesta masiva. Miles de militantes de América Latina, Estados Unidos, Europa y otras regiones se sumarían a la lucha en defensa de la Revolución cubana, pero esto solo sería posible si la Revolución cubana diera un giro claro hacia la movilización de masas y la democracia obrera. Llamamiento a la clase obrera y la juventud de Estados Unidos. El pueblo estadounidense, en especial la clase trabajadora y los sectores más oprimidos, deben ser un pilar en la lucha contra el imperialismo. Se debe hacer un llamamiento especial a las masas trabajadoras y juveniles estadounidenses para que bloqueen las bases militares, paralicen la producción de armamento y organicen huelgas en sectores estratégicos. Especialmente, se debe apelar a la comunidad negra, que sufre el racismo institucional y la represión estatal, mostrándoles que su lucha contra el capitalismo está ligada a la lucha antiimperialista en América Latina. Giro hacia la democracia obrera en Cuba. Para que esta movilización tenga un carácter verdaderamente revolucionario, Cuba misma debe transformar su estructura política y económica. Esto implica una lucha revolucionaria contra la burocracia que hoy intenta girar hacia el capitalismo, impidiendo la organización democrática de los trabajadores. Un giro hacia la democracia obrera significaría el establecimiento del poder real para decidir la política económica, militar y social del país. Solo una Cuba gobernada democráticamente por los trabajadores podría sostener una lucha revolucionaria consecuente contra el imperialismo. Una victoria posible. Si se aplicara una estrategia como esta, el desmantelamiento de la base de Guantánamo sería inevitable. El imperialismo no podría resistir una movilización simultánea en toda América Latina, unida a la resistencia proletaria dentro de Estados Unidos y la nacionalización de sus empresas en el continente. La combinación de estos factores generaría una crisis en Washington que haría imposible la continuidad de la base. Pero esta estrategia revolucionaria es absolutamente incompatible con la burocracia que gobierna Cuba.
En lugar de fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora, la dirección cubana ha mantenido un régimen autoritario sin una auténtica democracia obrera. Peor aún, en los últimos años ha avanzado en la restauración capitalista, permitiendo la expansión de la propiedad privada y la inversión extranjera. La burocracia cubana no tiene interés en impulsar un enfrentamiento revolucionario con el imperialismo porque eso significaría el fin de su control sobre el Estado y la movilización consciente de la clase obrera. Cualquier política basada en la movilización internacionalista de los trabajadores pondría en cuestión su propio poder, y por eso ha preferido limitarse a la denuncia diplomática mientras busca acuerdos con capitales extranjeros. Por una Cuba revolucionaria y socialista. Para lograr el desmantelamiento de Guantánamo y avanzar hacia la verdadera independencia de Cuba, es necesario una revolución política dentro de la isla. Esto implica la lucha por la democratización del poder en Cuba, con consejos obreros y campesinos que decidan las políticas del país. La ruptura total con cualquier estrategia de coexistencia pacífica con el imperialismo. La creación de un Estado obrero basado en el control democrático de la economía por la clase trabajadora. Fin del giro hacia el capitalismo de Estado y en contra de la restauración capitalista. Un llamamiento internacionalista a la revolución en América Latina y en el propio Estados Unidos. Cuba aún conserva una enorme autoridad moral sobre amplios sectores de la izquierda latinoamericana, pero esta se erosiona cada vez más a medida que la burocracia profundiza la restauración capitalista y evita cualquier enfrentamiento real con el imperialismo. Solo una dirección revolucionaria, basada en la movilización obrera y la democracia proletaria, puede hacer de la lucha contra Guantánamo el detonante de una ofensiva antiimperialista en todo el continente.